empezar el Journal Club. Hola a todos. Vamos a empezar el Journal Club del Laboratorio de Bioinformación. Esta es la liga para que ustedes puedan acceder. Lo vamos a poner todas estas direcciones para que estén disponibles en el video. Y hoy vamos a revisar un artículo que nos interesa mucho en el laboratorio, que ahorita les voy a presentar. Entonces, todos aquellos que quieran asistir, pues me avisan y les envío una invitación para este evento. Lo reciben en Google, el calendario, y bueno, utilizamos el servicio de Jitsi. Entonces, ustedes pueden acceder a esta página que en la plataforma de Airtable tenemos todos los seminarios y lo que vamos a revisar. Entonces, pues, les presento a Jessica, Servicio Social del Laboratorio, que nos va a presentar la lectura que ella hizo y un breve resumen. Y después vamos a abrir durante media hora la discusión sobre este artículo. Entonces, estamos listos, Jessica. Muchísimas gracias por tu participación. Les recuerdo que podemos comunicarnos vía Twitter. Si tienen dudas, comentarios, podemos escribirnos por ahí utilizando la etiqueta del seminario. Listo, Jess, la pantalla es toda tuya. Ok, gracias, Laila. Ok, bueno, yo lo que voy a hablar es sobre el artículo de NAR, específicamente del 2022, NAR Databases, an Online Molecular Biology Database. Esta fue elaborada por Daniel Richet y José Fernández. Después van a tener la oportunidad de ingresar a esta presentación. Bueno, aquí en el título hay una liga en la que te puede enlazar con el artículo como tal. Bueno, yo ya lo tengo aquí abierto para que veamos más o menos cómo se encuentra este artículo en la página. Aquí está el artículo como tal. Podemos observar que en el lado izquierdo se encuentran los contenidos del artículo. Está abstract, que es como el resumen de este artículo y se menciona lo más importante. New and Update Databases, que es las bases actualizadas y nuevas que se encuentran en este artículo. NAR Online Molecular Biology Database es en donde nos mencionan dónde nos podemos encontrar estas bases de datos. Y bueno, también está Acknowledgements, que son los agradecimientos, y Resources, que es References, que es bueno, las referencias de este artículo. Yo lo que hice para poder como leer de manera una manera más rápida este artículo fue ingresar aquí en PDF y como tal lo convierte a PDF esta información y se puede leer de una mejor manera. De igual forma se encuentra como el resumen y algunas de las observaciones importantes. Ok, entonces me regresa a mi presentación. Porque a mí me interesó este artículo es porque está relacionado con mi proyecto, que es Databases por 2, que son bases de datos de biobases de datos. Mi proyecto como tal es ver las fuentes de las bases de datos. NAR es una de las fuentes de bases de datos más importantes, y por eso es que yo me interesé en hacer este artículo. Primero que nada, vamos a ver qué es NAR. NAR es Nucleic Acid Research. Como tal, es una revista científica de acceso abierto que publica los resultados de investigaciones de vanguardia sobre los aspectos físicos, químicos, bioquímicos y biológicos de los ácidos nucleicos y las proteínas involucradas en el metabolismo y o las interacciones de los ácidos nucleicos. Nos interesa mucho esto porque como tal es de acceso abierto, entonces es para abierto a todo público y eso es como lo padre o lo bueno de este artículo. Ok, ¿de dónde sacas su información NAR? Bueno, principalmente tiene
tres proveedores de bases de datos, de los cuales es the European Bioinformatics Institute, the US National Center for Biotechnology Information, the National Genomics Data Center in China. Estos son en donde esta NAR extrae su información o, bueno, las bases de datos. Este artículo es el volumen 50 y fue publicado el 27 de diciembre de 2021, lo que hace constar que pues cada año está subiendo volúmenes y de hecho es muy actualizada. Encontramos en esta colección nuevas bases y actualizadas bases de datos, de las cuales en total hay 1.645 registros. 89 son nuevas bases de datos, 317 están actualizadas y 80 fueron eliminadas de estas bases de datos. Si nosotros nos vamos al PDF, podemos encontrar las bases de datos que son nuevas y aquí nos viene el nombre de la base de datos, el URL y una breve descripción de estas bases de datos. De igual manera, podemos, si vamos explorando el archivo, encontrar las bases de datos que continúan en esta colección y las bases que fueron actualizadas. Okay. Para recalcar que esta base de datos sí es de la vanguardia, pues podemos observar que ataca o ve información sobre la COVID-19. En esta base de datos se encuentran 7. Bueno, en esta colección se encuentran 7 bases de datos que tratan sobre COVID-19. De igual forma, se ve el nombre de la base de datos, en donde la podemos encontrar y una breve descripción. Por ejemplo, esta de SCOP2-MD es una de las principales bases de datos y de hecho se le considera breakthrough debido a que resultó de gran importancia. ¿Por qué? Dado los experimentos realizados que se hicieron con la proteína SARS-CoV-2, se obtuvieron simulaciones de dinámica molecular y lo que promovió información sobre las estructuras de RNA. Aquí, por ejemplo, podemos ver que nos dice que existe dinámica molecular de SARS-CoV-2, bueno, de las proteínas de SARS-CoV-2 y su interpretación como tal. Ok. En NAR podemos encontrar categorías. En total son 15, pero esta base de datos solamente tiene 6. NAR clasifica las bases de datos en las siguientes categorías. Por ejemplo, está la de Nucleic Acid Database, que es la secuencia, estructura y regulación transcripcional. O sea, esto es lo que se ve en estas bases de datos como tal. O sea, si tú quieres ver algo relacionado con la secuencia y estructura, pues deberías enfocarte en las bases de datos que traten sobre Nucleic Acid. De igual forma está Microbial Genomics, Protein, Human Genomic, Metabolic, and Plant and Others Databases. Esto es lo que podemos encontrar en esta colección de este artículo. Vamos a ver nada más los principales, que van a ser 3. Y esto porque lo tomé así, porque así viene como en el resumen, entonces tomé como lo más relevante, se podría decir. Está Nucleic Acid Databases y podemos observar que dentro de estas bases de datos se encuentran igual como lo más importante. ¿Y cuáles son lo que más se resalta? La base de datos Modomix, que enlaza las estructuras de PDB. PDB es Protein Database, con las modificaciones de ARN y asocia estos con las enfermedades. También se encuentra la base de datos Mirtarbase, el cual actualiza el contenido significativo e incluye nuevas características de las variantes relacionadas con las enfermedades. Ok. Tenemos otra colección que es
Protein Sequence and Structure Database. Esta también se considera como un breakthrough, o sea, que resulta de gran importancia debido a que se llegó a resultados con estas bases de datos. Por ejemplo, podemos encontrar AlphaFold Protein Structure Database, y el impacto de esta base de datos y software está reflejado en la incorporación de los modelos como UniProt. Tuvo grandes actualizaciones esta base de datos que hizo que, bueno, o sea, que se ve reflejado como, o sea, sus modelos como en UniProt. Okay. Ahí tenemos otra que es Microbial Genomics Database, y de igual forma se encuentran dos importantes bases de datos de esta colección. La primera es LPSN Antics, y describen como la colocación de 2020 datos se intercambian y mapean entre ellos, mientras que GTDB, esta base de datos describe el ritmo cada vez mayor de su crecimiento y las nuevas opciones para la comparación a escala del genoma. Ok. Y por último tenemos Metabolic and Signaling Pathways, de los cuales, o sea, de esta colección tenemos tres importantes bases de datos, que es Reactome, que contribuye a la interacción molecular; Human Metabolome Database, que es la curación de cientos de metabolitos significantes; y CASI, la base de datos de las enzimas de carbohidrato activo, el cual reporta un incremento en el número de las familias de enzimas. Ok, por ejemplo, si ustedes quisieran como pues indagar más sobre estas bases de datos, pues puede ir al URL y entrar a esta base de datos. Deje que cargue tantito. De hecho, o sea, por ejemplo, si... Bueno, este PDF contiene como este, así toda la información relevante sobre esta colección de bases de datos y sus categorías. Aquí, por ejemplo, aquí se encuentra en donde aquí es donde se encuentran las bases de datos, y aquí viene cada una de las categorías que anteriormente yo mencioné. Por ejemplo, aquí podremos ir a esta y encontrarnos con alguna base de datos que sea de nuestro interés. Entonces ya nada más es pues ir como explorando y así. En mi bueno, aquí menciono como la cita de donde se encuentra bueno, este artículo como tal, y de igual forma, bueno, pueden entrar aquí con el DOI. Y los va a enlazar como la misma página en la que nos encontrábamos, y aquí viene como tal toda la información. Y pues, gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jess. Muy interesante tu presentación. Gracias por darnos tu resumen de la lectura. Pues abrimos los micrófonos a los integrantes del laboratorio y a los invitados a el Journal Club a que nos cuenten su experiencia de la lectura, los puntos clave que consideraron, qué comentarios tienen.
Los escuchamos. ¿Quién empieza? ¿No hay ningún comentario? Solo para ver si entendí bien. Entonces, NAR es como tal, se dedica a revisar diferentes bases de datos y a como mantener actualizada como un repositorio, más o menos, ¿entendí o no? Pues como tal, bueno. ¿Contestas tú, Jess? Bueno, si gusta usted. No, puedes contestar tú, nada más te preguntaba si lo haces tú. Bueno, sí, y bueno, y si no, pues me complementa. Bueno, NAR, pues como tal es una revista científica, entonces, bueno, por ejemplo, pone al público o publica varios artículos y de ellos saca lo importante. Estos artículos contienen bases de datos. Entonces, NAR como tal o le interesa cierto tipo de bases de datos que tengan que ver con las categorías que anteriormente mencioné y pues se encarga como de estar a la vanguardia, es decir, que algunas saca bases de datos importantes que estén actualizadas. Exacto, así es. Si quieres presentar la pestaña del artículo, ahí se puede ver muy claramente. ¿Qué es lo que pasa? La base de datos, si la subes, por favor, para que se vea el título. La revista, más, ok, ahí está, mira. Esta es una revista, se llama Nucleic Acid Research y es una revista científica especializada en ácidos nucleicos y biología molecular. Esta revista saca cada año un número especial en el que reporta todos los artículos que trataron sobre bases de datos publicadas en esa revista. Y con esos artículos ellos generan una base de datos. ¿Podrías abrir en otra pestaña la base de datos, por favor, Jess? Bueno, y nada más digo lo siguiente, la revista es Nucleic Acid Research y cada año se presenta un número especial en el que se hace toda una descripción de lo que aconteció en las bases de datos durante el año anterior. Entonces, ahí ustedes pudieron ver en el título que correspondía a la publicación de la actualización de las bases de datos para el 2022 y ponen la liga del número de la base de datos. Entonces, si nos ayudas poniendo la base de datos, Jess, para que la veamos. Sí, es que no sé por qué no me carga. Ok, entonces si quieres mejor presento yo. Voy a presentarles lo que tengo en mi pantalla para que ustedes lo puedan ver de una manera más ágil. Entonces, aquí está, ¿están viendo ya mi pantalla? Sí, creo que sí. Ok, entonces, ¿sí o no? Pues sí, estás navegando en donde dice la edición de bases de datos de investigación. Exacto, así es. Entonces, miren, este es el nombre de la revista. Si le damos clic aquí, a donde vamos es a todo el número al último número de la revista, a cada una de los artículos. Y si ven, uno de esos números es la edición de cada año que aparece generalmente a principios de año o a final de año. Entonces, aquí lo que tenemos es la revista. Esta revista publica artículos sobre bases de datos. Es muy importante esta revista porque todas las bases de datos que están interesadas en esta área de investigación y que se refieren a biología molecular, pues se utilizan como un lugar para publicar sus hallazgos, cuándo se generó la base de datos, sobre qué trata la base de datos, etcétera,
esta revista. Entonces, esta revista hace un gran trabajo. Lo que hace es reunir todos esos artículos y generar la base de datos. Entonces, yo ahorita les voy a compartir mis anotaciones con todas las contribuciones de este número a la base de datos y esta es la liga a la base de datos, esta también. Entonces, uno abre la base de datos y ustedes pueden acceder. Uno puede visualizar la base, perdón, esta es la liga a la revista y esta es la liga a la base de datos. Entonces, aquí entran a la base de datos y ustedes pueden acceder a mucha información. Esta base de datos está dentro de la plataforma de Oxford Press, que es la que mantiene a esta revista, y ustedes pueden ver la lista de las bases de datos por categoría o pueden ver una lista alfabética de todas esas bases de datos. Entonces, no sé si respondimos tu pregunta, Ishel. Sí, claro que sí. De hecho, me parece muy interesante e importante porque de esta manera también uno se mantiene actualizado, ¿no? Claro, entonces si tú entras a la base de datos, puedes tener dos informaciones en esta plataforma de NAR Collection. Entonces, una es darle clic y entrar directo a la liga de la base de datos, u otra es ver el resumen del registro que genera NAR. Entonces, NAR lo que pone es el nombre de la colección, un número único para la colección, la dirección de la colección, los autores del artículo, el correo electrónico, una descripción general sobre la base de datos, las referencias a la base de datos, los agradecimientos a la base de datos, algo muy importante, la liga al artículo en el que se describe la base de datos y las categorías en las que clasifican la base de datos. Esta es la categoría y la subcategoría. No todas las bases de datos tienen categorías y subcategorías y hay bases de datos que pueden tener más de una categoría o subcategoría. Entonces, así se ven los registros de la base de datos. ¿Alguien quisiera comentar notas sobre la lectura del artículo, sobre la base de datos, algo más? ¿Todos los que participan en este proyecto? Yo quisiera decir algo. Gracias, Nubia. Pues primero que nada, estuvo muy bonito el resumen, muy, muy sintetizado. Y yo quisiera agregar que, bueno, en las categorías siempre hay como un tema principal, pero si uno se mete en las subcategorías, esos temas son como un poquito más específicos. Entonces, si uno tuviera como interés en buscar una base de datos, por ejemplo, de secuencias de nucleótidos, puede uno encontrar secuencias de nucleótidos de proteínas, de una especie, perdón, alguna especie o un organismo que nos interese, algún organismo modelo. Entonces está muy padre como que ir navegando por ahí porque uno se encuentra prácticamente de todo. A mí se me hace como un compendio o un reservorio bastante interesante porque aparte de ser bases de datos en los que uno puede obtener datos como tal o metadatos, hay muchísimas bases de datos que también tienen herramientas para análisis. Entonces uno puede descargar la base de datos de interés y someterla a un análisis estadístico o a compararlas con otras bases de datos y eso a mí me parece muy interesante porque a veces es muy difícil encontrar ese tipo de herramientas por sí solo, ¿no? Entonces, si algún día tienen hay una inquietud de buscar alguna base de datos, yo creo que NAR Database es algo es una herramienta muy interesante y bastante útil para el quehacer científico. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por tu contribución. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Gracias. Te escuchamos, Fernando. es una duda si a partir de, bueno, si el criterio además de que sea el criterio para incluir una base de datos, además de que sea el tema, es de que apareció en una publicación. Exactamente. Mira, te cuento lo siguiente. Si vamos al artículo,
yo hice algunas anotaciones para que ustedes vean mis notas en hipótesis. Si le dan clic en esa pestaña que les enseñé, lo pueden leer, pero también lo acabo de poner en Twitter. Entonces, bueno, puse el artículo que estamos revisando, algunas notas que a mí me parecen importantes y les puse la liga de Twitter precisamente, en Twitter precisamente la liga de mis notas para que ustedes las puedan ver. Miren, están en esta entrada. Entonces le pueden dar clic y verlas. Si no, lo pueden ver por ahí y entran al portal de el seminario de hoy. En la parte de hasta la derecha está la liga también de mis anotaciones. Y estas anotaciones las voy a usar para contestar tu pregunta. Entonces, este es el artículo y entonces, pues aquí están las anotaciones y las voy a abrir. Entonces, mira, tú puedes ir viendo las anotaciones marcadas y entonces voy a ayudarte a contestar lo que estabas preguntando. Mira, aquí en la primera parte del artículo nos dice que este número, perdón, empezó a leer la aplicación. Entonces, si la abres, puedes ver aquí que esta anotación te dice que puedes ver la cantidad de artículos que se han generado. Entonces, miren, yo marqué toda esta información que es trascendental para nuestro proyecto y además, para que sea más entendible, la puse en la página de Wikidata que estamos manteniendo sobre la revista y sobre la base de datos. Les voy a poner la liga en Twitter. Entonces, la información que se puede ver en el artículo sobre la base de datos está disponible en Wikipedia. Y entonces hice un cuadrito para que pueda ser mucho más fácil explicar exactamente esto que me preguntas. Entonces, ahí está la liga. ¿La pueden ver en Wikidata o quieren que se las mande por el chat? A ver, se las mando también por el chat de la videoconferencia. Entonces, lo que abrirían sería esto. Entonces, mira, todo esto que marqué, toda esta información que está en hipótesis y que ustedes pueden ver aquí en todas estas anotaciones que hice, la condensé aquí para que tú puedas ver de dónde provienen esos artículos. Entonces, voy a empezar aquí en la parte de artículos. En la edición número 29 del 2022, se utilizaron 185 artículos publicados en NAR. De esos 185 artículos, 87 informan sobre nuevas bases de datos que son adicionadas a la base de datos. 85 son actualizaciones de bases de datos que ya estaban. Y esta columna me permite contestar tu pregunta. En la base de datos integran 13 bases de datos que provienen de publicaciones en otras revistas. Entonces, sus fuentes de información son bases de datos publicadas en la revista y algunas otras que ellos identifican que son de mucho interés publicadas en otras revistas. ¿Contesté tu pregunta? Espero haberlo hecho. No sé si tengas algún problema de comunicación. Me salí un segundo. Ajá. Solo 5 segundos. ¿Pudiste escuchar mi explicación o quieres que la repita? La última parte solamente, por favor. Sí, te decía que de los 185 artículos que fueron publicados en la base de datos de NAR, provenían de la revista NAR.
De esos 185, 87 informan sobre nuevas bases de datos y 85 son actualizaciones a las bases de datos. Pero lo último que no escuchaste, que era lo que contestaba tu pregunta, corresponde a lo siguiente. 13 bases de datos nuevas en la base de datos o en la colección de NAR vienen de otras revistas. Son 13 bases de datos que ellos localizaron en otras revistas que les parecieron relevantes y que incluyen en la base de datos. ¿Contesté tu pregunta? Sí, y esas otras 13, ¿dan con ellas por referencias de las revistas? Sí, hacen lo mismo, ponen el DOI de la revista en la que se publicó y ponen el artículo. Toda esta información que yo tengo aquí condensada, tú la puedes ver como tabla en el artículo que revisamos en esta sección. Entonces, aquí están, por ejemplo, las bases de datos de COVID. Aquí están todas las bases de datos nuevas de COVID. Y cada una de las tablas tienen conjuntos de información. Entonces, aquí están las que no están relacionadas con COVID y que son esas 180 y tantas, aquí están. Aquí están las actualizaciones que fueron publicadas en cualquier otro lado. Entonces, aquí están las bases de datos que fueron publicadas en otras revistas. Ya, pues ya me queda claro. Muchas gracias. Ok, sí. Todo eso podías haberlo visto precisamente en el artículo que estamos revisando ahorita. ¿Alguien más tiene comentarios, dudas, algo que quieran expresar sobre la lectura? Yo. Gracias, Minerva. Estuvo muy padre todo. Me gustó mucho la lectura y explica demasiado de la revista, la verdad, porque yo he trabajado con ella y sí, no había leído el artículo y sí te explica bastante sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo lo organiza y todo. Mi duda va con relación sobre todo a este volumen. Este volumen habla mucho sobre COVID. Y en anteriores, pues no, pero que ahorita eso es como lo más importante que se tiene hasta ahorita. Entonces, mi duda es, ¿el COVID lo añadieron como una nueva categoría o se añade como solo del COVID de proteínas y genes? No sé Ok. si Más o menos, traté de entender. A ver, el que se mete en bases de datos de COVID fue un proceso natural, porque lo que pasa durante el año es que los que publican una nueva base de datos, la publican en la base de datos NAR. Entonces, miren, si ustedes se van hasta abajo del artículo, dice muy claramente que nos invitan a todos los que trabajamos con bases de datos a que manden a esta dirección todo lo que tenga que ver precisamente con la base de datos. Entonces, si ustedes entran a NAR y entran a esta revista, una de las opciones para publicar, creo que esa parte es muy importante que todos la consideren, es publicar sobre las bases de datos. Entonces, si uno quiere publicar sobre bases de datos en esta revista, miren, aquí está, entonces, uno tiene que cumplir ciertas condiciones y tiene que mandar la información sobre ese artículo. Por ejemplo, te piden que si vas a tratar una base de datos, la mandes y que permanezca en línea al menos 2 años. Entonces, se tienen que cumplir una cantidad de cosas que aparecen en una guía dentro de la revista. Entonces, lo que hacen los investigadores es publicar un artículo sobre su base de datos en la revista. Y entonces ese artículo lo utilizan
en la revista para generar la base de datos. Entonces, de manera natural se generaron bases de datos durante los 2 años anteriores, sobre todo el año pasado, porque bueno, pues dio suficiente tiempo de todo lo que se hizo en un año para que en el siguiente se generaran las bases de datos y por eso hubieron tantas. Dentro de las categorías de las bases de datos que están aquí, yo en este momento no recuerdo haber visto una sobre COVID. Creo que no se ha generado, pero fácilmente uno las puede identificar en el número porque pues aparece la lista en donde la podemos consultar, que es la primera tabla del número. No sé si respondí tu pregunta como esperabas. Sí, esa era mi pregunta. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Comentarios sobre el artículo? ¿Notas? Yo que estuve checando las bases de datos, hay muchas de COVID que fueron pues por la situación emergente, pero caen en diferentes categorías. Ahí en la primera categoría hay una categoría solo de virus y hay muchas bases de datos de COVID, pero en realidad están, podría decirse que regadas en todas las categorías, pero casi todas se concentran en secuencia de nucleótidos y virus. O en esa de RNA, también ahí se concentran muchas de COVID. Ah, perfecto. Genial, pues muchísimas gracias por la aclaración. No, ¿de qué? ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Bueno, entonces les voy a contar un poquito sobre esta página de Wikidata en la que precisamente hace pocos días empecé a curar toda esta entrada sobre la revista que tengo que completar y sobre la base de datos. Yo los invito a ayudarme a editarla, a escribir más sobre la revista. Ahorita precisamente les enseñaba la liga en la que estuve trabajando. Esta es la versión actualizada. Esta tabla, entonces, a mí me gustaría mucho que vayamos completando para cada uno de los volúmenes toda esta información y después podamos graficar cómo ha ido creciendo la base de datos. Entonces, bueno, pues los invito a que vayan revisando otros números y me ayuden a completar esta tabla. Aquí está algo sobre precisamente las categorías. También lo quiero ir trabajando. Aquí abajo hay varias ligas. Unido a este número, a mí me parece muy interesante revisar este artículo. Este artículo es un análisis de los primeros 25 años de esta base de datos, entonces pone información interesante que también voy a resumir en la entrada de Wikidata para que esté disponible. Y bueno, vale la pena también mencionar que esta base de datos es parte del Wikiproyecto que estamos trabajando. Nosotros estamos subiendo las bases de datos de NASH a Wikidata. Estamos clasificando las bases de datos. Esto lo está trabajando Nubia, precisamente. Estructurar la información nos está ayudando a hacerlo Minerva. Fernando nos ayudó junto con Jessica, Víctor y Jacqueline a generar un código para saber cuántas bases de datos están activas y cuántas no. Hace un ratito precisamente corríamos cuántas bases de datos estaban activas de NAR y encontramos que son 1,100 y tantos. Vamos a poner eso también en las páginas. Entonces, bueno, estamos trabajando muy activamente todo esto. Yo en la mañana empecé otro nuevo proyecto que tiene que ver con juntar toda la bibliografía de los números de NASH aquí en Wikidata. Entonces, estuve metiendo algunos, ya hay creo que 5 o 6, voy a terminar de curar todo esto para que vean. Estén todos los números en Escolia y podamos sacar estadísticas de cómo funcionan todos los números que están dedicados a las bases de datos de NAR. Entonces, estamos haciendo muchas cosas, estamos subiendo las bases de datos, estamos analizando la base de datos, estamos identificando preguntas, como les ponía en Twitter, sobre cuántas bases de datos hay, cuántas están activas, cuántas se han agregado, cómo se clasifican y qué tecnología usa esta fuente. Entonces,
Por eso este artículo es realmente interesante para nosotros porque representa muchos de los detalles de cómo funciona la base de datos y entonces pues estamos condensando todo eso en un formato de conocimiento libre para que esté disponible tanto en Wikipedia como en Wikidata para que todos puedan acceder a esta información y generar mapas de conocimiento. Entonces, sería ideal si pueden compartir también en Twitter sus ideas sobre esto que estamos revisando y no sé si tengan más comentarios. Los escucho por si quieren agregar algo. Bueno, pues entonces me da la impresión de que no. Voy a recordarles que nuestro siguiente Journal Club es el día 18. Nos van a presentar un texto interesante sobre la búsqueda de información en ecología. Nos lo va a presentar una de las colaboradoras que trabaja con revisiones, que está haciendo una revisión en ecología. Este es el artículo que vamos a ver. Una de las cosas que hacemos en el laboratorio de una manera muy intensa son las revisiones de literatura. Entonces, bueno, pues los invito a leer el artículo, a comentarlo y a discutirlo en la siguiente sesión. El revisar literatura y tener la capacidad de comentarla es una de las habilidades básicas de la investigación científica y es una de las actividades principales que hacemos en el laboratorio de bioinformación. Los invito a leer, a analizar y a comentar textos académicos. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Nos vemos.